Los docentes toman las riendas de la inteligencia artificial. La verdad es que es un tema bastante interesante, que es el uso que va a tener la inteligencia artificial en las aulas en general, desde infantil hasta las universidades. Con este tipo de noticias, bueno, aquí recientemente ya El País y otros periódicos digitales de España y bueno, en general se está hablando de cuál va a ser el uso, cuál es la necesidad que estamos viendo, es decir, las ventajas y las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando un docente la utiliza para generar contenidos, resumir contenidos también, es decir, imagínate, queremos resumir mucha información para poder explicarlo y muchas veces pedirle incluso, por ejemplo, a ChatGPT, oye, explícame este contenido o esta noticia o esta lección, ¿vale? Un PDF, explícamelo de tal manera que lo pueda entender una persona de 13 años o que lo pueda entender alguien de 8. O ponme ejemplos fáciles de explicar para mis alumnos de tal edad. Fíjate, me parece muy interesante utilizar ChatGPT para innovar de esta manera. Ahora, como siempre, veremos qué uso le pueden dar los profesores y si se les forma o se reciclan para poder utilizar estas herramientas. ¿Que tienen mucho potencial? Por supuesto. ¿Pero que vamos a saber utilizarlo? Ahí ya puedo tener mis dudas. ¿Vale? Entonces, también se me genera la idea de que pudiéramos crear figuras como asistentes profesionales, es decir, personas que se hayan formado, que sepan más de sistemas, que sepan más de inteligencia artificial y puedan ser ese soporte a los profesores. Imagínate que en las universidades o en los institutos, en los colegios, hubiera esos departamentos de IA donde un profesional ayuda a cada profesor, donde tú pudieras ir como profesor, como docente, a visitar a esta persona en su oficina, en su departamento, tal, y decirle, quiero sistematizar este contenido, quiero poder explicar esta lección de tal manera que la entiendan alumnos de diferentes cursos, de diferentes niveles. Y además, fíjate, quiero preparar el curso y como no tienes tanto tiempo para preparar las asignaturas o cuando hay profesores que están en diferentes clases y niveles, imagínate poder adaptar, personalizar a los requisitos de esa clase, de ese curso o incluso alumno por alumno, que podamos utilizar la inteligencia artificial para detectar esos alumnos en riesgo de suspender o que tal vez no están entendiendo una parte de la materia y que muchas veces el profesor puede calificar al alumno, pero no puede dar esa respuesta más que sería un análisis de datos, ¿vale? Un poco análisis, un data análisis de oye, pues este alumno ha fallado por estos motivos o incluso que recomendará. Imagínate que pudiéramos utilizar la IA, que bueno, la IA ya nos lo permite, pero imagínate que en los procesos de los institutos, de los colegios, de las universidades, ya se implementara la IA de tal manera que fuera en favor del estudiante. Hasta ahora solamente hay noticias de estudiantes que están utilizando para el trabajo fin de máster, para el trabajo fin de grado, para hacer los trabajos del instituto, del colegio, la IA y ChatGPT. ¿Por qué? Porque tienen tiempo libre, están jugando y al final aprenden más rápido que los adultos. Pero fíjate y el valor que tendría, la importancia si conseguimos utilizar todo esto, ¿vale? Que los profesores tomaran las riendas, como dice aquí el titular del País, y bueno, las utilidades innovadoras que podría tener, es decir, al final yo la duda que tengo es, ¿están preparados para tanto cambio? ¿Vale? Es decir, tanto profesor que muchas veces pues a los más jóvenes no se les permite innovar porque al final es un sistema que es muy conservador, la educación y demás, y que muchas veces se les hace seguir las tendencias y bueno, la innovación que se le permite a alguien joven que entra recién fresco de la universidad, recién formado, pues también se limita mucho. Pero bueno, me parece muy interesante. Creo que poco a poco vamos a ver si los docentes están preparados para utilizar correctamente la IA y si saben sacarlo el partido. Y por supuesto, si van a cuanto más sabe utilizar un docente o un profesor la IA, más fácil va a ser detectar cuando un alumno está utilizando IA y no está haciendo el trabajo que queremos. Que bueno, también esto nos llevaría a reflexiones como si realmente tendríamos que permitir que se utilice la IA. Yo creo que sí, porque al final son herramientas que van a estar en el futuro. Es decir, que formar a alguien y prohibirle utilizar la IA en momentos cuando no sea solamente para generar ese pensamiento crítico, pues creo que sería un error. Es decir, obligar a memorizar siempre una materia cuando sabemos que a día de hoy en el mercado se va a utilizar la IA para trabajar, para cualquier cosa, no sé, no le veo tanta salida, ¿verdad? Entonces, nada, me parece interesante. Voy a seguir comentando noticias así que tengan que ver un poco con la IA, con la propiedad intelectual. Creo que puede ayudar mucho a un estudiante a analizar información, a sacar conclusiones y sobre todo creo que puede ayudar mucho a los docentes a dar calidad de formación. Es decir, muchas veces pues porque no tienen tiempo a preparar más clases o preparar más contenidos, pues oye, pedirle a una IA que te genere PowerPoints para cuando tengas que explicar la lección, no solamente leer de un libro lo que a mí me enseñaron, que el profesor leía y al final decía, oye, para que me leas, pues no sé, grábate en casa un audiolibro y me lo pongo yo también con tranquilidad.
sino que a día de hoy se puedan crear PowerPoints, contenidos de calidad, que incluso te pueda generar ejemplos, ¿vale? Imagínate que explicamos y el profesor muchas veces no tiene por qué saber poner ejemplos más de los que vienen en su libro o en sus guías y manuales. Pues imagínate que pudiéramos crear todo esto con IA. Eso es un poco lo que creo que un poco la integración de la tecnología que bueno, se está pretendiendo, ¿vale? Y un poco que los profesores pues puedan dar ese plus, ¿vale? Y bueno, aquí la imagen de una profesora con ese robot, yo creo que a día de hoy la IA te lo permite, no físicamente tener un asistente, pero fíjate, te da la solución de que se pudieran crear departamentos o personas, o incluso que los colegios, sobre todo, entiendo que será más en la educación privada, donde hay más recursos, que se puedan contratar personas profesionales que puedan ayudar pues a los docentes. El docente no tiene por qué ser un superhombre, una supermujer que sepa explicarse, buen comunicador, además buen educador, buen policía para que no se la líen en clase y que además tenga que saber de tecnología como si fuera, no sé, un informático o un ingeniero en sistemas, ¿vale? O un programador que sepa cómo utilizar prompts. Yo creo que hay que formarlos, la gente tiene que saber utilizarla, pero sobre todo se les puede dar recursos y para mí la IA a día de hoy, más que prohibirla, había que permitirla, regulado o no. Al final, si sabemos hacer un uso correcto, siempre va a entrar dentro de los fines docentes que tenemos en nuestro plan. Así que nada, espero que te haya resultado útil. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, en tecnología. Y bueno, me parecen, son noticias que leo en mi día a día, pues para estar atento, para formarme muchas veces para investigaciones de otros asuntos, y cuando vea algo interesante, relevante, que me parezca interesante comentar, pues eso vamos a hacer, lo vamos a comentar y espero que te resulte útil. Un saludo.